Después de la subida de 75 puntos básicos de la Fed, los mercados tuvieron una indecisión inicial que terminó llevando los índices accionarios globales a la baja. Esto era esperado por el mercado, los 75 puntos base, pero lo que los llenó o les trajo un pesimismo adicional fue que la proyección de sus alzas de tasas que hace la Fed con miras hacia lo que queda del 2022 y el 2023 subió. Son básicamente las proyecciones que los mismos directores de la Fed proyectan. Estas anteriormente apuntaban a que subieran algo más del 4 en todo el ciclo y que las bajas comenzaran hacia las finales del segundo trimestre del próximo año, o sea, final de la primera mitad. Lo que cambió fue que estas proyecciones ahora apuntan a un entorno del 4,4 hacia fines de este año y que sigan subiendo hasta probablemente niveles del 4,6 y que se mantengan altas probablemente por todo el próximo año. Ese cambio hace que la estructura de tasas a futuro hoy día sea más alta, o por lo menos como lo ve el mercado, de lo que era hasta antes del anuncio de ayer. Y ese cambio fue más que la subida del 0,75 que el mercado ya la esperaba, lo que en definitiva terminó llevando los mercados a la baja hacia el cierre de ayer. Claramente la Fed ha ido crecientemente marcando con mucha claridad el objetivo de tengo que volver la tasa a su curso de trayección de largo plazo, el objetivo de 2%. Usando lo que dijo Draghi alguna vez cuando era el presidente del Banco Central Europeo, voy a hacer todo lo que sea necesario para que eso ocurra. También podríamos decir que se ha tenido que ir poniendo más dura o más hawkish, como dicen en inglés, producto de que mucha gente sostiene que ha venido como poniéndose al día. Tuvo un poco lenta en su reacción a la lectura de que esta inflación podría ser más persistente y por lo tanto eso ha tenido tal vez que endurecer más sus mensajes y probablemente tal vez las tasas siendo más violentas de que lo que hubiera sido si hubiera partido antes en ese sentido. Por lo tanto, que las magnitudes sean correctas, yo creo que lo son, porque creo que tiene que mostrar muy claramente de que la inflación, controlar y volver la inflación a los cursos de largo plazo esperados, es una prioridad muy importante del mercado, es una prioridad muy importante para el sano funcionamiento de la economía a largo plazo y lamentablemente, probablemente eso va a ocasionar dolor en alzas de desempleo, dolor en menor crecimiento y lo más probable una recesión en el corto plazo, aunque mucha gente podría decir que técnicamente ya Estados Unidos está en una recesión, ya que los 2 trimestres anteriores tuvieron crecimiento negativo. Yo creo que muchos países van a estar en recesión, incluyendo Chile, Estados Unidos de todas maneras, varios países de Europa, pero no necesariamente todos. Si miramos a Asia, eso no es tan así. Vemos que la inflación en China está del orden del 2,5 y de hecho las autoridades de ellas han estado poniendo estímulo y tratando de impulsar la economía. Incluso algunos argumentan que no todo lo agresivo que fuera, ellos evidentemente tienen problemas adicionales por la política de cero COVID que hace que tengan restricciones de movimiento cada vez que hay rebrotes en algunas ciudades, pero efectivamente ellos están teniendo un problema que es de otra naturaleza. ¿Por qué no tienen la inflación desbordada que tenemos en los países que hablábamos anteriormente? Y porque, bueno, tienen una forma distinta de controlar el COVID que les desacelera el crecimiento y por lo tanto les permite a las autoridades de ellos a poner estímulos. Y después tenemos Japón, que Japón tampoco tiene una inflación elevada, también está del orden de algo cercano al 2,5. Por años ellos han aspirado a tener inflaciones del 2%. Su problema siempre ha sido que básicamente por muchos periodos tenían inflaciones negativas o deflaciones. Y por lo tanto la inflación no es un tema que les incomode. Esa es siempre una pregunta difícil porque es tratar de predecir el futuro. Y no hay que olvidar
como hemos hablado en ocasiones anteriores, que los mercados reaccionan no porque se den ciertos eventos que predecimos, sino porque esos eventos se den de una forma distinta a la que creíamos. Hoy día yo creo que está bastante asimilado que en muchos lugares, incluido Estados Unidos, va a haber un aumento de empleo, una desaceleración económica, probablemente cada vez con mayor probabilidad una recesión. Lo mismo en Europa, estamos todos viendo qué va a pasar en el invierno con los cortes de gas y energía que vienen de Rusia hacia Europa. Y eso está todo dentro del mercado. Desde el punto de vista técnico, lo que esto ha llevado, a pesar de tener un escenario que podríamos decir hoy día que es peor que el que teníamos en junio, tanto por el lado de la tasa como de algunos elementos que se han desarrollado, particularmente en Europa, por el lado de energía, los cortes de energía e incluso las amenazas de una guerra más violenta por el lado de Rusia, aún no han llevado a los mercados a romper los bottoms o los pisos que se vieron en junio. Está muy cerquita. Al cierre de ayer, por ejemplo, el S&P está un 3% por arriba de ese bottom de junio, pero todavía no los rompen. Es posible que por razones técnicas, psicológicas, típicas de mercado, vaya a testear eso. Yo diría que si queremos buscar señales, y si queremos primero por el lado técnico, si ese piso se sostiene, podríamos ver esto como que se empieza a construir una salida en ese sentido, independiente de que venga la recesión, etcétera, etcétera, o los temas que nos asustan, porque esas informaciones ya están en el mercado ya está teniendo, los precios están ahí porque estamos viendo que va a pasar eso. Sería la parte más grave, que a pesar de la recesión, la inflación no ceda, lo cual significa que en un entorno de una economía desacelerándose con el empleo hacia arriba, la Fed siga teniendo que ser cada vez más dura con la subida de tasa de interés. Es algo que generalmente no sucede, porque a medida que se desacelera mucho los precios caen, van a caer probablemente el tema de los commodities, van a caer el precio de alimentos, los temas se van a ajustar, pero podría ocurrir dado que todavía, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la gente todavía tiene sobreahorro que viene de los estímulos que vienen de la recesión y el mercado laboral sigue apretado. Yo creo que la inflación, llamado como el IPC de Chile, el headline inflation, que contiene los temas de alimentos y sobre todo energía, en la gran mayoría de los países va a empezar a ceder. El precio del petróleo ha bajado mucho, muchos de los precios de los alimentos han bajado, por lo tanto, a no ser que eso, y a medida que nos acercamos a un entorno más recesivo, eso necesariamente va a ceder. Es la subyacente, donde están los precios de los salarios, los precios de los arriendos, etcétera, es lo que probablemente hay que fijarse más. Y de hecho, cuando salió el dato de inflación, que botó a los mercados hace unas semanas atrás, fue el crecimiento, sobre todo la inflación subyacente, la que realmente atemorizó la transformación del mercado. Y eso hay dos grandes, a mi juicio, dos grandes elementos que inciden en eso. Hay más, pero para mi juicio los dos elementos que van a incidir eso es toda la parte que va alrededor de las casas, que los precios de las casas no cedan, y eso porque eso implica los arriendos, implica toda esa parte que es relevante. El tema de la situación, tal vez más que directamente, indirectamente en todo lo que eso conlleva, pero las ventas de casas están teniendo abajo, los precios de las hipotecas están muy altas y probablemente debiéramos empezar a ver ciertas correcciones hacia la baja en eso, y eso lleva a las personas como automáticamente a abrocharse el cinturón, y por lo tanto eso quita ciertas presiones inflacionarias. Y el otro tema es el tema de los salarios. El mercado laboral está muy apretado y evidentemente eso hace que tenga presiones al alza en el tema de los salarios que inciden en los costos de las compañías, y eso puede producir una inflación más persistente. Mientras esas cosas no se corrijan, o cuando empecemos a ver correcciones de esto, vamos a tener mucho más tranquilidad que eso se tiende a correr hacia abajo. Lo que sí es cierto es que el mercado le tiene fe a la Fed. O sea, si tú miras la tasa implícita de subyacción de inflación a 1 o 2 años, está más del orden del 2,4. O sea, la Fed, el mercado, y eso sí es positivo, la Fed está teniendo la credibilidad de que va a poder controlar esto en un periodo relativamente corto, que si nos paramos del día, estaríamos hablando como un año y medio de aquí adelante.